Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Becerra Artea, religioso, sacerdote, católico, franciscano, capuchino, y estoy con ustedes siguiendo este programa de seguidores del camino, que estamos estudiando los mandamientos desde un punto de vista ético. Nos toca pues hoy el séptimo mandamiento, que en la enunciación tradicional decía no robarás. Y bueno, de una manera un poquito más explicativa, no sé, más expresiva, y de una forma que se adapte a cualquier persona, creyente o no creyente, lo podemos enunciar: respetar los bienes ajenos como quienes respetan los suyos propios. Ciertamente que el no robarás también tiene una dimensión ética en la enunciación, pero suena un poquito así, como muy escueto. El ámbito moral y ético de este mandamiento es muy amplio y lo quiero dividir en dos dimensiones: la dimensión activa y la dimensión pasiva, que ya luego no me voy a detener específicamente a describir o a dividir esto es activo y esto es pasivo, pero para que ustedes se hagan una idea de lo que quiere decir. La dimensión activa de quien sustrae o retiene activamente los bienes ajenos para sí mismo. Y dimensión pasiva, quizá aquí sí les va a extrañar un poco, una dimensión pasiva de robar es quien no comparte o no retribuye a los demás según sus necesidades y derechos. No comparte de lo que tiene, pudiendo compartir, viendo a otras personas en más necesidad, o no retribuye a quienes dependen de él de una forma pues justa y adaptada a sus necesidades. Porque bueno, el tema de los derechos es: hay derechos naturales y hay derechos positivos o derechos de la ley natural y de la ley positiva. Y bueno, la ley natural es relativamente clara, pero la ley positiva, pues digamos que es muy arbitraria, muy parcial, porque normalmente las leyes positivas las administran o las ejecutan personas con intereses. En ambos casos está de por medio la justicia social. La justicia social, que también tiene eh, sus dimensiones, como puede ser la, la justicia distributiva, conmutativa, etcétera. Pero creo que lo más importante es verlo desde el punto de vista de la justicia social, porque todo lo podemos ver desde el punto de vista social. Es como un abanico en el cual pueden entrar todas las demás formas de justicia. En esta línea de justicia merece mencionar la tradición del pueblo de Israel del jubileo, una, una tradición muy bonita, de que cada 7 años había que regresar a su dueño todo lo que uno había recibido de otra persona, por cualquier concepto. Es decir, que si una persona se había hecho rica recibiendo bienes, se supone bienes que no había consumido, entonces tenía que regresarlos a su dueño. Y de esa manera se subsanaban un poco las desigualdades. Efectivamente, se trataba de evitar desigualdades sociales, que son lo que hoy día realmente es lamentable.
Desigualdades sociales que son fruto de distintas formas de compensar o de pagar el trabajo de una y otra persona. Por ejemplo, si uno es carpintero, tiene un sueldo o un pago por los trabajos que hace, y si es médico tiene otras remuneraciones diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esas remuneraciones diferentes que se pueden discutir hasta qué punto son legales, bueno, son legales porque están aprobadas por la ley, pero son eh, legales por ley natural, ya. El ser humano ha hecho una escala de retribuciones o salarios, a esto vengo, incluidos en los códigos laborales de todos los países, por medio de los cuales no se valora la actividad y la necesidad de una persona, sino el valor monetario de la actividad. Claro que ese valor monetario también lo deciden los códigos legales. Pero al asignar o el asignar un valor diferente a una actividad y otra en sí puede ser arbitrario y subjetivo. Ciertamente que salvar una vida es algo muy importante y muy valioso, que es el trabajo de un médico. Pero recoger la basura de nuestras calles no es igualmente saludable. ¿Tan saludable? No sé, no tiene caso. Decir si es tan saludable o menos, pero de todas maneras no podríamos vivir en nuestros pueblos y ciudades si no se recogiera la basura. Como todos no lo podemos hacer, entonces encargamos a unas personas, el municipio encarga a unas personas que lo hagan. Si ellas no lo hicieran, ¿qué pasaría con la higiene, con la salud de los ciudadanos? Seguramente que habría infecciones que pondrían en peligro la vida de muchos y que causarían la muerte de otros. Sin embargo, a una persona que trabaja en la limpieza de un pueblo o una ciudad, pues recibirán un sueldo muchísimo más bajo que un médico. Una persona que trabaja en labores del campo también, 8 o 10 horas. Yo recuerdo que hace unos años una persona conocida trabajaba en el campo a sueldo y recibía 70 pesos. Hace unos años, no hace un siglo, hace, o sea, quizá unos 10 años. A ver, ¿qué hace una ama de casa que se pase 8 horas por lo menos trabajando y reciba 70 pesos? Sueldos mucho menores que alguien que está sentado todo el día firmando documentos notariales, ¿eh? U otros trabajos de secretaría, sin decir que estos no se merezcan, pero ¿por qué esa diferencia? Esa diferencia que a unos les da derechos de irse de vacaciones, de comprarse su coche hasta su yate, y a otros apenas les alcanza para comer. Una enfermera recibe una retribución 10 o 20 veces menor que un médico, dependiendo del trabajo de éste en un hospital u otro, o en tal rama de la medicina u otro. También. Médicos los hay de muchas variedades y no todos cobran igual. Seguramente que no cobra igual un médico de medicina general que un médico cirujano. Sin embargo, Dios nos da los bienes a todos por medio de la naturaleza para que todos tengamos lo suficiente
no solo lo necesario, lo suficiente. Sin embargo, los seres humanos distribuimos de forma diferente, de forma subjetiva y arbitraria. La avaricia que tienta al ser humano con el deseo desmedido de poseer es una fuerza interior que mueve al ser humano a retener y acumular bienes materiales sin considerar las necesidades ajenas. Es curioso que junto a algunos fraccionamientos o conjuntos de viviendas de lujo se encuentren cinturones de miseria, divididos por murallas o cercas, a su vez protegidos por elementos diversos de seguridad. El caso del rico y del pobre Lázaro, que nos cuenta el Evangelio de San Lucas, se repite constantemente y en todas partes de nuestro mundo, en distintos niveles de la sociedad. La sociedad está dividida en distintos estratos sociales desde hace muchos siglos o quizá desde siempre. Los pobres, los ciudadanos de clase media, los ricos, los nobles. En algunos países esas diferencias son insuperables, pues se respaldan en la cultura propia y los valores religiosos. En nuestro caso, digamos que los valores evangélicos chocan sin remedio contra esos valores. Y hay muchos cristianos en esas partes o lugares para quienes sus valores culturales son más importantes que los valores evangélicos. He dicho desde siglos, sí, desde hace muchos siglos, porque lo que cualquiera de nosotros conoce sobre, por ejemplo, los romanos, sabía distintos grados. Estaban los patricios, que eran como los nobles, luego estaban los soldados, luego estaban los esclavos, diferencias muy grandes dentro de la sociedad. Los sirvientes solían ser esclavos. Y hoy día, un caso típico es el de las castas en la India. Ciertamente que se han ido haciendo avances y se siguen haciendo avances muy grandes o muy relevantes, pero todavía existe este sistema cultural religioso de las castas. A los parias, históricamente, solo se les permitía realizar trabajos marginales, trabajos del cuero, los granjeros pobres, jornaleros sin tierra, artesanos callejeros, artistas populares, los lavanderos de ropa y otros. En la actualidad sabemos que ha habido hasta incluso alguien que fue presidente de la India, que era de la casta de los parias. Pero todavía hay mucho que avanzar, de tal manera que tanto ellos como el resto tienen una conciencia viva de la diferencia social, religioso-cultural. Más que fijarnos a nivel social en quienes se ganan la vida en asaltos callejeros y robos armados en distintos lugares, viviendas, almacenes,
Tenemos que prestar atención a la injusticia institucionalizada en la que todos tenemos nuestra parte, directa o indirectamente, en la corrupción, en la usura, en los salarios de hambre que reciben, como les decía antes, algunos trabajadores, el desempleo, gente que no tiene acceso a un empleo digno. De ahí también en México el típico mil usos, trabaja en muchas cosas para poder llegar al, a tener una remuneración suficiente para su familia. También en Europa había algo de eso, se llamaba 12 oficios, pobre seguro. El respeto a los bienes ajenos tiene una dimensión cosmológica también, ya que nuestro planeta es la casa común de la humanidad. Por ello nadie es dueño en exclusiva de nada y los bienes deben ser compartidos según la necesidad de cada uno. Por la misma razón se impone el respeto a lo que es de todos: el agua, el aire, el suelo, el subsuelo, los ríos, los mares, el ambiente. Quienes sin razón violan la integridad de estos elementos, la pureza de estos elementos, están robando. Están robando a la humanidad, no solamente a la sociedad en la que pertenecen. Están robando a la humanidad salud, vida, medios de sustento. Y frente a esta actitud egoísta del ser humano, que causa las desigualdades entre países y dentro de los países, es necesario desarrollar ciertas actitudes. Y voy a nombrar 4. Actitudes que hemos de desarrollar frente a lo que este mandamiento nos indica de no robar o de no violar los derechos de las personas hacia los bienes que poseen o los bienes que necesitan. La primera actitud es la solidaridad. Tenemos que crecer en una cultura de solidaridad. No es bueno que el hombre esté solo. Sí, está la solidaridad. Bien antiguo que es este principio, pues está ahí. En el primer capítulo de la Biblia. La solidaridad que nos motiva a mirar a las personas y empatizar con ellas, sobre todo cuando están en necesidad, para compartir con ellos parte de lo que tenemos. Compartir. Cuando es compartir, se supone que es parte, lo dice la misma palabra. Comparte. Se comparte. Es decir, parte es para uno, parte es para el otro. Compartiendo, y no precisamente de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos. Bueno, por poner ejemplo, yo digamos que necesito 1 kilo de tortillas o una baguette para el día. Pero en un momento del día se acerca alguien pidiéndome comida. El hecho de que yo le dé
un cuarto de mis tortillas, o un tercio de mis tortillas, o la mitad de mis tortillas, o le dé la mitad de la baguette, es compartir. El hecho de que yo espere o le diga a esta persona, mira, espérate, yo ceno a las 9 de la noche, vienes a las 10 y te daré. ¿Qué es lo que te daré? Lo que me sobra, ese no comparte. Simplemente da lo que le sobra. Hasta puede ser que le haga un valor, un servicio. Segundo, la segunda actitud que hemos de desarrollar es la equidad. Crecer en la conciencia de la equidad. Convencernos de que lo normal es que los recursos de la tierra se repartan lo más equitativamente posible, de tal manera que se eliminen las desigualdades. Desigualdades escandalosas que hay en general en todo el mundo y inclusive más a veces en los países pobres. Puede ser difícil, pero es posible. Convencernos de que nadie tiene el derecho natural de tener más de lo que necesita, cuando hay otros que no tienen lo que necesitan. ¿Cuántas veces tendríamos que decirlo? ¿Por qué no lo decimos más a menudo? Nadie tiene derecho a tener más bienes, más dinero, más coches, más ropa de la que necesita. Y no estoy poniendo normas sobre lo que necesita. Cada uno debe saber qué es lo que necesita. Y todo lo que no necesita, dice San Agustín, pertenece a los pobres, a los que tienen menos de lo que necesitan. Tercera actitud es el sentido de justicia, que nos lleve a trabajar para que todos gocen de sus derechos básicos, como son la vivienda, la alimentación, la educación, el vestido. Todos somos conscientes de las diferencias escandalosas que hay entre ciudades y pueblos, entre clases altas y bajas. ¿Dónde está la justicia? ¿A quién le toca administrar esa justicia? Todos los ciudadanos deberían tener una vivienda digna. El gobierno debería preocuparse de eso, de invertir dinero, así como en México existe el Infonavit, que facilita la adquisición de una vivienda. Para otros tendría que ser todavía con más facilidades, si es que tienen un trabajo digno. Porque pues, gente que, ¿cómo les va a poder pagar una mensualidad si apenas pueden llegar al final del mes? El gobierno debería, todos los gobiernos de todo el mundo deberían, ante todo y sobre todo, después de procurar el alimento a sus ciudadanos, procurar la vivienda. Todos somos conscientes, pues, de esas diferencias tan grandes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para evitarlas? Si es que las diferencias están cada vez creciendo más. Finalmente, la otra actitud que hemos de desarrollar es
la defensa de la ecología, la cultura ecológica, para que a nadie falten los recursos básicos de comida y bebida, para que todos procuremos la limpieza de nuestros ríos, mares y bosques. Un tiempo yo conocí que en España había un principio para procurar o motivar a esta ecología que decía: cuando algo se quema, algo suyo se quema. Bueno, pues si se quema algo que es de todos, también todos deben de beneficiarse de esos recursos que tiene un país. De la manera que, como he dicho antes, no haya familia que no tenga una vivienda digna, que no tenga una alimentación suficiente y que no tenga una educación básica primero y después superior según la vocación de cada uno. Frente a este problema de ayudar a los necesitados, sí hay muchas objeciones, opiniones. ¿Cómo ayudar? ¿Merece la pena ayudar? ¿Aprovechan lo que se les da la gente pobre o la gente con menos medios? Entonces, bueno, pues tenemos las instituciones sociales, ONGs, que hacen servicios de asistencia social y que nos pueden ayudar a que lo que queremos compartir, pues llegue a buen fin. De esa manera, sí, también se puede organizar mejor la ayuda a los grupos más necesitados. En conclusión, ya se nos acaba el tiempo, el séptimo mandamiento nos motiva a todos a respetar los bienes ajenos, pero también a compartir de los nuestros con quienes tienen menos de lo que necesitan. Respetar los bienes ajenos de tal manera que tú no sustraigas ni tomes algo que no es tuyo sin permiso de su dueño, y también el compartir nuestros bienes con quienes tienen menos que tú, con quienes tienen menos de lo que necesitan. El Señor nos ilumine, el Señor nos dé la solidaridad, el sentido de solidaridad para ser coherentes en nuestra vida. Si decimos que somos todos hermanos y hijos de Dios, pues que lo sepamos traducir en obras de justicia, en obras de solidaridad e incluso en obras de misericordia. Claro que las obras de misericordia, que hoy muchos no las ven bien, son parte de las obras de solidaridad. Es todo por hoy. Nos vemos Dios mediante o nos escuchamos la próxima semana. Paz y bien.